Buenas tardes, queridos participantes. El día de hoy continuamos con Pediatric Week con la cuarta ponencia que es Defectos del tubo neuronal espina bífida, que va a estar a cargo del ponente Anthony Paul Bautista Pariona, quien es interno de medicina en la Universidad Nacional de Santa y es asociado titular de estudios. Ha sido ayudante de cátedra en anatomía humana en Chimbote, Perú. Recuerden que ya fue enviado el pretest al grupo de WhatsApp y este ha tenido una duración de 15 minutos, es decir, que actualmente ya se encuentra cerrado. Y el post-test igual va a ser enviado por ese medio y tendrá una duración de 20 minutos. Si tienen algún problema con ello, comunicarse con el encargado de los mensajes. Para mantener el orden, les voy a dar algunas recomendaciones generales, las cuales son que tienen que tener respeto en todo el tiempo que dure el evento. Esto incluye mantener apagado su micrófono y realizar las preguntas correctamente en la sala, en el chat de la sala. Para su certificación es indispensable completar el pre y el post-test. Y con ello concluimos con las recomendaciones del día de hoy. Buenas tardes, Anthony. Puedes iniciar con tu ponencia. Si tienen alguna duda con respecto a cosas de logística del evento, me la pueden realizar por el chat. Disfruten la ponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alexandra. Gracias por la exposición. Muy buenas tardes, chicos, con todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, ¿no? Para hablar de este tema eh, novedoso, en cierto punto, antiguo, desde otra perspectiva, controversial, y que representa, o bueno, ha representado todo un reto de parte de mi persona de recopilar la mejor evidencia posible para poder el día de hoy presentarles este tema. Entonces vamos a dar inicio al tema titulado originalmente espina bífida. Sin embargo, he utilizado un término mucho más amplio para poder englobar mejor y tocar mejor este tema que es defectos del tubo neural, ¿no? Y vamos a ver un poquito la diferencia primero entre ambos. Bueno, la palabra clave de esta exposición es Neural Tube Defects, ¿no? Que está registrado en los términos MESH, ahí encuentran su ID, y que se define como la malformación congénita, malformación congénita del sistema nervioso central y de sus estructuras adyacentes relacionadas con defectos en el cierre del tubo neural, ¿no? Recordemos un poquito de embriología, que ocurre principalmente durante el primer trimestre, siendo más precisos entre la semana 3 y 4 del desarrollo, y ocurre generalmente, como ahí se menciona, entre los días 18 a 29 de la gestación, ¿no? Las estructuras que derivan del tubo neural son básicamente de origen ectodérmico y mesodérmico, ¿no? Pero principalmente del ectodermo. Y aquí, o esto refleja todas las malformaciones que puede haber, ¿no? Tanto a nivel del tejido nervioso en sí mismo como de las vértebras, principalmente. Y que puede ocurrir como resultados, ¿no? De cierre del tubo neural nuevamente. Como vemos, este es un término bastante antiguo, ¿no? Introducido en 1979, y vemos en la parte inferior derecha, el árbol de priorización de los términos MESH, ¿no? Y vemos que defectos del tubo neural se encuentra por aquí como parte de una malformación del sistema nervioso, y que muy abajo se encuentra el término espina bífida, ¿no? Que básicamente no es tan científico que digamos, y que es bastante específico porque solamente va a abarcar dos posibilidades dentro del amplio espectro de defectos del tubo neural, que son la espina bífida cística y la espina bífida oculta. Sin embargo, en el argot usualmente se utiliza el término espina bífida como si fuera un sinónimo de defectos del tubo neural, cuando no debe ser así. Entonces, la principal recomendación es que cuando realicen una búsqueda con este tipo de términos, elijan este término de aquí, defectos de tubo neural, porque es mucho más general
y va a incluir dentro de sí mismo al término espina bífida, que es un término que ya está cayendo en desuso. Entonces vamos a hablar primero de las generalidades. Esto no pretende ser una clase de embriología, pero es necesario recordar un poquito de estos conceptos, dentro de los cuales vemos que los defectos del tubo neural, ¿ya? Y toda la exposición va a girar en base a esto, son las anomalías graves más comunes del sistema nervioso central, y de hecho son las segundas anomalías graves más frecuentes, ¿no? Las primeras de todas son los defectos cardíacos, y las segundas anomalías graves más comunes son las alteraciones del sistema nervioso, principalmente las que se relacionan con el cierre de tubo neural. Como habíamos dicho, el sistema nervioso tiene un origen de preferencia ectodérmico, y por ello el origen o la capa que da origen a esta alteración es el ectodermo justamente. Sin embargo, ahí interviene una estructura muy importante que es la notocorda, que la vamos a ver en un momento, y que la notocorda es quien da la señalización molecular que permite el plegamiento de la placa neural. Esto lo vamos a ver en una imagen más adelante. Como habíamos dicho, este proceso se da, o estas alteraciones se dan en la tercera a cuarta semana, ¿no? Entre los días aproximadamente 18 y 28 de desarrollo humano, siendo también los segundos defectos más tempranos en originarse, ¿no? Porque nuevamente los primeros defectos que ocurren mucho más antes que esto incluso, con una diferencia de pequeños días nada más, pero una diferencia crucial, son los defectos cardiovasculares nuevamente. Y tenemos dos tipos de defectos de tubo neural. Aquellos que son abiertos, lo que significa que las estructuras nerviosas van a estar expuestas hacia el exterior, y aquellos que son cerrados, es decir, las estructuras nerviosas están protegidas principalmente por piel y tejido celular subcutáneo. Y esto va a tener relación con el proceso o con el momento en el cual se va a producir este tipo de efectos. No tenemos, durante la formación del sistema nervioso en general, tenemos un proceso muy importante que se llama la neurulación, que básicamente es la formación del tejido nervioso como tal, y preferentemente tanto de neuronas como de células gliales. Y este proceso tiene dos partes, la neurulación primaria y la neurulación secundaria. Básicamente, hay una diferencia muy importante y es la siguiente. La neurulación primaria, en la neurulación primaria primero tenemos una placa de ectodermo. Esta placa se va a ir invaginando. Posteriormente, estos extremos se van cerrando, ¿ok? Nos queda un tubo neural y una región ectodérmica encima, ¿no? Entonces, esta placa se fue invaginando y finalmente formó un tubo. Este proceso se llama neurulación primaria, es la formación del tubo neural. Y la neurulación secundaria es una vez que ya está formado este tubo, que tiene un grupo celular, estas células que se encuentran formando el tubo van a especializarse y a formar distintas capas. Van a formar distintas capas que tienen nombres distintos y en las cuales, o a partir de las cuales se van a formar diversos órganos, ¿no? Diversos órganos pertenecientes al sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, obviamente, si el defecto se produce en el momento que está cerrando el tubo neural, no hay un adecuado cierre y el tubo neural se queda expuesto hacia el exterior, por eso forma defectos de tubo abiertos. Y cuando ya el proceso es una vez que ya se cerró el tubo neural en la neurulación secundaria, cuando hay alguna alteración aquí, aquí es cuando se dan los defectos cerrados. Entonces tiene correlación lógica esto también. Entonces todo parte a raíz de la tercera semana de desarrollo, ¿ok? Aproximadamente el día 18, en el cual en la tercera semana de desarrollo tenemos el famoso disco trilaminar. ¿Okay? Disco trilaminar que está conformado por tres estructuras: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A partir de estas tres capas germinativas van a surgir todos los órganos y tejidos del cuerpo humano. Sin embargo, este ectodermo es el que da origen al sistema nervioso central. Y aquí vemos otra estructura adicional que derivó del mesodermo, que es la famosa notocorda. ¿Ok? Esta notocorda va a ser muy importante
porque va a dar el inicio a la formación del sistema nervioso central y vamos a ver cómo. Entonces aquí tenemos nuevamente la notocorda. Ojo, estamos sacando una sección de este lado. ¿Ok? Y aquí tenemos la notocorda y toda esta estructura que está de azul es una parte del ectodermo que va a formar parte más adelante del sistema nervioso y que se llama placa neural. Esta placa neural empieza a invaginarse, llamada por quién, por la notocorda. Es decir, la notocorda envía señales a la placa neural y permite la migración de las células y la invaginación. Esa es su principal función. ¿Ok? Entonces va a ir invaginándose hasta que estos dos extremos contacten en sí mismos y se forme esta estructura, ¿no? Que es el tubo neural. Pero había una región también, aquí la estamos observando, había una región que está de color rojo, adyacente justo al tubo neural, y que al momento que se cierran estos dos extremos, quedan las células al costado del tubo neural. Y a esa estructura se le llama la cresta neural, ¿ok? Que es muy importante también en la formación. De forma muy burda podemos decir que el tubo neural se encarga de la formación del sistema nervioso central y que la cresta neural se encarga de la formación del sistema nervioso periférico. ¿Ok? Con algunas excepciones, pero en términos generales se da de esta manera. Tenemos la misma imagen, esta vez es una imagen del Langman, en el cual tenemos igual la placa neural que se va invaginando. Cuando todavía está en proceso de invaginación se llama surco neural, ¿ok? Y luego cuando ya se cerró completamente se llama tubo neural, y este pequeño grupo de células que estaba por aquí forman la cresta neural. Entonces, como habíamos dicho, la neurulación primaria es todo este proceso en el que se forma la placa, esta se invagina formando el surco, posteriormente se cierra formando el tubo neural. ¿Quién es el principal inductor de esto? Las señales celulares que son producidas por la notocorda. ¿Ok? Las que son producidas por la notocorda son indispensables para la formación de esto. Adicionalmente, para que se forme este proceso se necesitan dos procesos celulares muy importantes. El primero es la proliferación, ¿ok? El primero es la proliferación celular y el segundo es la migración celular. O sea, las células tienen que multiplicarse y al mismo tiempo tienen que moverse de un lado a otro para formar este tubo. Y para ambos procesos es indispensable la vitamina B9 o ácido fólico, que vamos a ver que es un factor muy importante en la prevención de defectos de este cierre. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí tenemos otra imagen para que nos quede más claro. Esta ahora es una vista superior. Hace un momento habíamos hecho un corte transversal, ahora vemos una imagen superior en la cual tenemos la placa neural y que estos extremos se van acercando hacia el centro. ¿Ok? Se van invaginando formando un tubo. Como vemos, el origen, el primer lugar donde se inicia esta formación del tubo neural es a nivel cervical. ¿Ok? Y justamente ese lugar donde más raramente se ven estos defectos. O sea, casi no hay defectos de cierre de tubo a nivel cervical. Una vez que inicia el cierre de tubo cervical, este cierre de tubo sigue una dirección tanto cefálica como caudal. ¿Ok? Va en ambos sentidos. Empezó a cerrarse a nivel cervical y continúa cerrándose, continúa cerrándose. ¿Ok? Así hasta que finalmente esté casi totalmente cerrado. ¿Ok? Y deje unas aberturas tanto en su extremo craneal como en su extremo caudal. Ya a estas estructuras se les llama el neuroporo, que es lo último en cerrarse. ¿Ok? El neuroporo craneal y el neuroporo caudal. El día de cierre del neuroporo craneal es el día 25 del desarrollo, mientras que del neuroporo caudal es el día 28 del desarrollo. Por 3 días de diferencia, el neuroporo caudal es el último en cerrarse. ¿Ok? Es el último en cerrarse. Vemos lo mismo, ¿no? Ya es otra imagen un poco más sencilla tal vez para poder entenderlo, pero básicamente es lo mismo que ya hemos venido explicando. Y bueno, una vez que este tubo neural se termina de cerrar completamente, que se cierra el neuroporo craneal y el neuroporo caudal, queda una estructura tubular.
¿no? Una estructura tubular la cual se va a diferenciar primero en tres estructuras, ¿no? Primero en tres estructuras, que es el prosencéfalo, la parte más craneal, ¿ok? El prosencéfalo, que aquí está de color amarillo, el mesencéfalo, ¿ok? Que es la parte media, y por último el romboencéfalo, que es la parte más caudal, ¿ok? Entonces, de aquí se forman tres estructuras primarias, tres dilataciones o tres vesículas, y posteriormente se van a formar cinco, ¿no? Del prosencéfalo, que era la primera de ellas, surgen dos: el telencéfalo, que da origen a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que da origen al cerebro basal o diencéfalo, que es ya una estructura adulta, entre comillas. Luego, el mesencéfalo se mantiene constante, eso no va a cambiar. Y posteriormente el romboencéfalo se va a dividir en dos estructuras, que son el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿no? El metencéfalo básicamente da origen al cerebelo y al puente de Barolio, y el mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo. ¿Ok? Y de esa manera, de un tubo se formaron todas las estructuras básicas que va a tener un adulto. Hay que tener en cuenta que todo este proceso se da en el periodo embrionario. ¿Ok? Son conceptos que los recalco porque muchas veces nos perdemos en el espacio y eso no puede darse. ¿Ok? Está en el periodo embrionario. ¿Y qué es el periodo embrionario? Es el periodo comprendido entre la tercera y octava semana de desarrollo, o sea, los 2 primeros meses, nada más. ¿Ok? Porque en este periodo embrionario es el momento en el cual se forman todos los órganos y sistemas. Todos. ¿Ok? Todos los órganos y sistemas del ser humano adulto. Entonces, el embrión a las 8 semanas ya debe tener básicamente todas las estructuras que tiene un adulto. De forma inmadura, pero ya están todas. Y después, durante el periodo fetal, lo único que hacen estas estructuras es crecer en tamaño, en número de células, y madurar, tener ciertos cambios, pero ya deben estar a la semana 8. Entonces, todo esto se da dentro de este periodo, específicamente en qué lapso, entre la tercera y cuarta semana de desarrollo, al inicio. ¿Ok? Luego viene la neurulación secundaria, que es básicamente cuando ya el tubo está totalmente cerrado, estas vesículas totalmente se encuentran diferenciadas cada una en sí misma. Y básicamente, como les mencionaba, es el periodo, el proceso en el cual de una estructura que tiene una capa de células, ¿ok? Una misma capa de células, se van a ir diferenciando estas células formando distintas capas, que básicamente son tres, ¿ok? La capa más central se llama el neuroepitelio. La capa media se llama la capa de las células del manto. Y la capa más externa se llamará la capa marginal. Marginal. ¿Y qué estructuras en el adulto se derivan del neuroepitelio? Se forman básicamente las células ependimarias, que son aquellas que recubren a todas las cavidades que contienen líquido cefalorraquídeo. De la capa del manto se forma la sustancia gris, toda la sustancia gris. Y de la capa marginal se forma la sustancia blanca. La sustancia blanca. ¿Ok? Muy bien, y vamos a ver eso aquí en estos esquemas. Entonces, al inicio tenemos una sola capa de células, que son las células neuroepiteliales, el neuroepitelio, que es un epitelio pseudoestratificado, o sea, parece que tiene varias capas, pero en realidad es una única capa de células, hasta que posteriormente van a empezar a dividirse de forma muy rápida. Nuevamente lo que les decía hace un momento, la proliferación, que es un fenómeno importante, la proliferación. Entonces se empiezan a dividirse de forma muy rápida y migrando también hacia la parte externa y forman una segunda capa. Pero esta vez, estas células que se formaron se llaman los neuroblastos, que son las células que más adelante serán quienes formen a la neurona. Esos neuroblastos tienen algunas características histológicas que no es momento de repasarlas,
pero son células que van a ir migrando y se originan a raíz del neuroepitelio. ¿Ok? Posteriormente, estos neuroblastos van a emitir prolongaciones, que luego, más adelante, se van a rodear de mielina y forman la sustancia blanca. Pero mientras tanto, antes de que sea sustancia blanca, esta célula se llama la capa marginal y a esta capa media se le llama la capa del manto. ¿Ok? Aquí lo vemos, ¿no? La capa del manto formada por los neuroblastos y la capa marginal, que son nada más y nada menos que las extensiones, las prolongaciones, los axones, se podría decir, de estos neuroblastos. Entonces, de lo que la estructura era un tubo sencillo, ¿ok? Como vemos aquí, de lo que era un tubo sencillo, se transforma en una estructura un poco más compleja que tiene 3 capas, ¿no? La capa más interna, que básicamente es la que está revestida por líquido cefalorraquídeo, la capa del manto, que ya hemos visto, ¿ok? Que es la que va a formar la sustancia gris, y la capa marginal, que es la más externa, que será quien en el futuro forme la sustancia blanca. Y esa misma disposición más adelante es la que va a respetar la disposición de la médula espinal adulta, ¿no? La sustancia gris en forma de H en la región central y la sustancia blanca en la parte periférica. ¿Ok? Esta proyección la podemos ver aquí en una foto de microscopía electrónica. Y bueno, las regiones de distintos colores básicamente es una división entre la parte posterior, que como ya sabemos será sensitiva, y la parte anterior, que como ya sabemos será motora. Este es un esquema de la diferenciación de las células, que bueno, no es motivo en este momento tampoco de tocarlo, y esta de las células gliales. Si les queda alguna duda al final de la exposición, les puedo explicar esta parte. Y bueno, recordemos que no solamente era el tubo, sino las células de la cresta neural también, ¿ok? Esta cresta neural va a emitir estructuras importantes. La más importante de ellas son los ganglios sensitivos de la raíz dorsal, que son parte del sistema nervioso periférico, pero adicionalmente hay otras estructuras que forman, ¿no? Como las células pigmentarias de la piel o los melanocitos, ¿no? Esa es una pregunta de examen, por ejemplo, melanocitos, ¿no? ¿De dónde se originan los melanocitos del ectodermo? Eh, También tenemos los odontoblastos, por ejemplo, ¿no? Las meninges, que es un aspecto muy importante. Las meninges surgen de la cresta neural, ¿ok? No olvidemos esto porque todo lo que estamos hablando se va a reflejar en las patologías que vamos a ver a continuación, ¿ok? Algo muy importante también es ya en el periodo fetal, una vez que ya se produjo toda la neurulación, recordar pues que al inicio al tercer mes de gestación, por ejemplo, la médula espinal llega hasta la última región de la columna, ¿no? Hasta la región coxígea, se encuentra ahí. Pero posteriormente la columna va creciendo y la médula espinal va creciendo también, pero de forma muy lenta, muy lenta. Entonces, pareciera que la médula sube, va ascendiendo, pero no es así. La realidad es que la médula crece de forma muy lenta y la columna vertebral crece tan rápido que finalmente la médula para fines prácticos va ascendiendo de nivel, ¿no? Ya vemos que al quinto mes ya no está como antes, ya no está en la región coxígea, sino esta vez está terminando a nivel de la primera vértebra sacra. En el momento del recién nacido, esto también es pregunta de examen, la médula termina a nivel de la unión de la tercera y cuarta lumbar, ¿no? Y bueno, ya en un adulto, en un sujeto adulto, termina a nivel de la unión entre la primera y segunda lumbar, ¿no? Entonces todo esto se produce por el tema del crecimiento. Y es muy importante porque si es que hubiera un defecto en el tubo neural, de alguna manera esas estructuras se quedan unidas hacia afuera y al momento de que crezca la columna y la médula espinal se mantenga en su sitio, como crecen también otras partes del cuerpo, van a traccionar a la médula espinal y van a producir una lesión mecánica. Entonces, este proceso también es bastante importante. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ya yendo a la parte de patologías, esto era un recuerdo embriológico, pero hablando de los efectos de tubo neural,
los aspectos epidemiológicos es más frecuente en la raza blanca, más frecuente en el sexo femenino, más frecuente en la etnia asiática, ¿ok? Y también tiene un componente genético. Se han identificado una cantidad de genes que se asocian con, de forma muy estrecha con la presencia de efectos de tubo neural. ¿Ok? Pero dentro de cada país los factores epidemiológicos son muy diversos y las condiciones, básicamente las que más influyen, las socioeconómicas, ¿ok? Son muy diversas. Eh, ¿Como qué condiciones? La pobreza, la educación, el acceso a suplementos de ácido fólico es muy importante y la economía que influye en todo esto, ¿no? Esto genera que la incidencia mundial, a nivel mundial, la incidencia es de 1,2 casos por 10.000 recién nacidos vivos. Pero vemos que a nivel de cada continente es un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, en África, 75 casos por 1.000 recién nacidos vivos. En Europa, 1,3 casos de cada 1.000. Y a nivel de las Américas, 27,9 casos de cada 1.000 recién nacidos vivos, ¿no? En Perú, el reporte más actualizado que encontré es una sumatoria de 600 casos durante el periodo de 2016 a 2018. Sin embargo, es muy probable que por la diferencia de acceso y todo eso, y debido a la geografía bastante compleja que tiene nuestro país, haya muchos casos que no sean reportados y que la incidencia no se esté estimando adecuadamente. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la fisiopatología y vamos a hablar básicamente de dos sustancias muy importantes y que ya se encuentra demostrado los mecanismos, cómo actúan aquí, que son el ácido fólico y la vitamina B12. ¿Ok? Ambos se encuentran en suplementos nutricionales, así que es un importante lugar donde hacer énfasis para cuestiones de prevención. ¿Qué sucede con el ácido fólico? El ácido fólico o también la vitamina conocida como B9. El ácido fólico ingresa al organismo y las células tienen unos receptores, que son los receptores alfa y los receptores beta para ácido fólico. Entonces, el ácido fólico, el B9, va a ingresar a las células, ¿ok? Y las células empiezan a retener este ácido fólico porque lo asocian a proteínas internas. Entonces acá vamos a colocar el ácido fólico unido a proteínas internas. Entonces lo captan y lo retienen dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque este ácido fólico tiene que sufrir algunos procesos metabólicos. Vamos a cambiar de color. ¿Ok? Entonces tenemos el ácido fólico aquí que va a ser transformado por una enzima llamada dihidrofolato reductasa. ¿Ok? Y va a ser transformada en una sustancia llamada tetrahidrofolato. Pero a esta sustancia le falta un paso más y le falta que se añada por ahí un grupo metilo. ¿Ok? Se añade un grupo metilo y se forma la 5-metilo tetrahidrofolato. Este derivado del ácido fólico es la sustancia activa. ¿Ok? Es la sustancia activa y se utiliza ¿para qué? Para la síntesis de ADN y la síntesis de ARN, pero actúan directamente en lo que es la síntesis de purinas y pirimidinas, ¿ok? Que son las bases nitrogenadas necesarias para que se forme el ADN y el ARN. Entonces, como las células en proliferación necesitan hacer mitosis, y para la mitosis un paso fundamental es la fase S, que es la síntesis de ADN, el ácido fólico de cierta manera induce la proliferación celular, que es un proceso fundamental en el tubo neural. Y también inducen la migración por algunas vías de señalización sobre las cuales tampoco quiero ahondar porque no es una clase de biología molecular, pero también inducen sobre la migración, ¿no? Entonces, sobre ambos procesos críticos para la formación del sistema nervioso. Muy bien, pero por ahí alguien podrá decir, no, oye, pero hay reportes de caso, y es cierto, de algunas señoras gestantes a quienes se le ha dado su suplemento de ácido fólico. Están correctamente suplementadas y aún así se forman los efectos de tubo neural, ¿no? ¿Por qué se produce esta situación? Y bueno, en los casos bien estudiados, en los reportes bien hechos de la literatura mundial, se demuestra que en estos casos hay defectos genéticos, ¿no? Alteraciones genéticas.
alteraciones genéticas, donde a nivel de, en primer lugar, del receptor de folato, en segundo lugar de la dihidrofolato reductasa, en la metilación también, y por último en las cascadas que van a intervenir en la síntesis de ADN y ARN. Adicionalmente a esto hay otros factores muy importantes y que debemos tener en cuenta, que son los fármacos, ¿ok? Que son los fármacos. Y hay una serie de fármacos, pero los más importantes y que debemos de recordar son dos grupos. Primero, los antagonistas de folatos. Aquí tenemos, por ejemplo, la fenitoína, un anticonvulsivante. Fenitoína. Tenemos el ácido valproico, que es otro anticonvulsivante. Tenemos la carbamazepina, por ejemplo, que es otro anticonvulsivante. Entonces, gestantes que tengan epilepsia y que estén recibiendo alguno de estos medicamentos tienen muy alto riesgo de defectos de tubo neural. Y tenemos otro fármaco interesante que es justamente inhibidor de la dihidrofolato reductasa, un inhibidor de esta enzima que se llama el metotrexate, ¿no? Que se utiliza en algunas neoplasias y también en algunas enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Metotrexate. ¿Ok? Entonces, esos son aspectos fisiopatológicos muy generales de cómo el ácido fólico influye y cómo también algunas sustancias pueden alterar esto. Y bueno, lo otro es la vitamina B12, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Ya hemos visto al ácido fólico cómo funciona. Entonces, el ácido fólico en su forma activa, que es la 5-metil-tetrahidrofolato reductasa, eh, actúa en la formación de ADN y ARN. Pero después de un tiempo, como toda sustancia, esta sustancia activa tiene que ser metabolizada, y al ser metabolizada deja residuos metabólicos, ¿no? Que se conocen como metabolitos. Y uno de estos metabolitos es la homocisteína. Es la homocisteína. Entonces, esta homocisteína es un residuo después de la degradación del ácido fólico, ¿ok? Y tiene una característica, ¿no? Es tóxica. La homocisteína es tóxica. ¿Por qué es tóxica la homocisteína? Por lo siguiente, mira. Recordábamos la membrana celular y el receptor de ácido fólico, que era la vía inicial en la diapositiva anterior de lo que habíamos explicado. Entonces sucede que cuando hay altas concentraciones de homocisteína, la homocisteína viaja y se une a este receptor. ¿Ok? Se une a este receptor de ácido fólico, y al unirse a este receptor genera una conformación y el cuerpo lo reconoce como un autoantígeno, como una sustancia propia que genera autoinmunidad. Y como lo reconoce como autoantígeno, van a llegar anticuerpos. Y los anticuerpos se unen a este receptor y ya no permiten que entre el ácido fólico. Entonces, en otras palabras, la homocisteína en exceso disminuye la absorción de ácido fólico. Por más que este paciente esté tomando ácido fólico adecuadamente, el ácido fólico no se va a absorber, ¿ok? No se va a absorber adecuadamente. Entonces, para eliminar a la homocisteína hay un proceso bioquímico mediado por una enzima que se llama la metionina sintasa, ¿ok? Y esta metionina sintasa transforma la homocisteína en otro aminoácido que es la metionina. La metionina, ¿ok? Pero para hacer esa transformación necesita de la vitamina B12, ¿ok? Necesita de la vitamina B12. Entonces, radica aquí la importancia de estas dos vitaminas muy importantes. La más importante de todas, la B9 o ácido fólico, y la segunda más importante, que también se ha demostrado aspectos fisiopatológicos, la B12 o cianocobalamina, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos ya con la parte de las patologías en sí misma y bueno, estos defectos de tubo neural. Estos defectos de tubo neural tienen una amplia gama de patologías distintas, pero las más comunes son estas cuatro, ¿ok? La espina bífida en su variante oculta y su variante quística, la mieloquisis o mielosquisis y la anencefalia. Y vamos a ver cuándo ocurre cada una de ellas y cómo se producen. Muy bien, la primera, la más leve de todas, la que menos complicaciones tiene, es la espina bífida oculta. Básicamente es un paciente, puede ser un niño
mayor, un niño un poco más grande, puede ser incluso en adultos, ¿no? En quienes se observa clínicamente la presencia de un mechón de pelo sin mayor alteración. Entonces, cada vez que examinen a un niño y vean en la región lumbar o sacra un mechón de pelo, es altamente sugestivo de algún defecto de cierre de tubo neural. Ok, también puede haber algunas especies de cicatrices en niños más pequeños, ¿no? O algunos signos cutáneos. Recordemos que la piel también es un derivado ectodérmico, entonces por ahí va un poco la cosa. ¿Ok? Entonces, como vemos, está la piel intacta, pero con presencia de pelos, que es un signo muy distintivo. Que el arco vertebral posterior no se ha cerrado, está incompleto, pero por lo demás, la médula espinal está presente, las meninges están presentes, así que no hay mayor inconveniente. ¿Ok? Solamente es un cierre del arco, es una falta de cierre del arco vertebral, pero que es, por lo demás se encuentra totalmente normal. Entonces es un defecto cubierto con piel, no olvidemos la presencia de pelos, casi no hay discapacidad, ¿ok? Y la médula espinal está ok, está intacta y las meninges también están intactas. Su localización más frecuente es en la zona sacra, ¿ok? A nivel de sacra 1 y sacra 2. Y el defecto aquí sucedió cuando se estaba cerrando el neuroporo caudal. Ok, también es pregunta de examen. Entonces, cuando hay alteración del cierre del neuroporo caudal, el defecto más común es la espina bífida oculta. Estas espinas bífidas ocultas en algunos casos pueden asociarse a la presencia de tumores benignos, como son la presencia de lipomas o como son la presencia de amartomas. Ahora tenemos la variante quística. Esta vez hay una protrusión que puede contener meninges y líquido cefalorraquídeo. En ese caso se llamará meningocele. Y cuando ya la protrusión, además de meninges y líquido cefalorraquídeo, también contiene parte de la médula, ahora se llama mielomeningocele. ¿Ok? Lo observamos aquí nuevamente. En el meningocele son parte de las meninges con líquido cefalorraquídeo, mientras que en el mielomeningocele ya hay parte de la médula también que está formando parte de este quiste. ¿Ok? Esto ya tiene déficits neurológicos. La localización más común ahora es la localización lumbar y la presentación de esta patología es como un saco quístico. ¿Ok? Como vemos en las imágenes, ¿no? Un saco quístico, el cual debemos examinarlo con mucho cuidado porque contiene meninges, contiene líquido cefalorraquídeo y en algunos casos, cuando sea miel o meningocele, contiene a la médula espinal también. ¿Ok? Muy bien. Algo muy similar a esto, pero a nivel del encéfalo más arriba es el encefalocele, ¿no? También esta protrusión, este quiste contiene parte del cerebro, contiene parte de las meninges también y líquido cefalorraquídeo. En algunos casos también esta espina bífida quística puede ser abierta, o sea, puede ser cerrada, como en estos casos que hemos visto, cerrada porque el contenido interno no está expuesto al exterior, pero en este caso, por ejemplo, de aquí está abierta, o sea, hay una parte que se está exponiendo al exterior, ¿no? Se llama espina bífida quística abierta, ¿ok? Aquí vemos que hasta cierta parte la piel acompaña y luego ya las meninges, la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo está expuesto hacia el exterior, ¿no? Está expuesto. Puede haber pérdida de líquido cefalorraquídeo, sí, y esa es una de las principales complicaciones. Algo mucho más grave es la mielosquisis, que básicamente es la exposición de la médula espinal, pero ya sin ninguna meninge, o sea, de frente el tejido nervioso se expone hacia el exterior, ¿no? Aquí vemos cómo se produce, también se llama raquisquisis, ¿no? Pero fue el tejido neural básicamente que intentó formar este tubo, intentó invaginarse para formar el tubo, pero se quedó en la invaginación nada más, ¿no? Se quedó en la invaginación. Ahora el problema es que como no se formó el tubo, recuerden que una vez formado el tubo se produce la diferenciación celular y obviamente la formación de neuronas. Entonces, como no se había formado el tubo, este tejido no se diferenció
y básicamente es no funcional. ¿Ok? Tiene complicaciones muchísimas, ¿no? Y muchas de ellas, incluso cuando el defecto es grande, es incompatible con la vida. Y el caso más extremo, que es la anencefalia, ¿no? Que básicamente es lo mismo, pero a nivel del cerebro. O sea, eh, el cerebro, ¿no? Se está expuesto directamente, esto es tejido cerebral vestigial, porque no se ha desarrollado, está expuesto hacia el exterior, ¿no? Y bueno, estos pacientes no tienen ninguna función motora superior, no sienten dolor, eh, no poseen ninguno de los sentidos, ¿no? La actividad cerebral básicamente es ausente, ¿no? Para fines prácticos se consideran básicamente como si no estuvieran vivos, ¿no? Y esto se produce por una alteración en el cierre del neuroporo rostral, ¿no? Entonces la anencefalia se produce cuando el defecto de cierre de tubo neural se produjo en el cierre del neuroporo rostral, el día 25, no se olvide. Ahora, ¿qué complicaciones puede traer esto, no? Los defectos de tubo neural abiertos, usualmente hasta el 80-90%, se asocian a lo siguiente, a dos cosas, ¿no? A la malformación de Arnold-Chiari tipo 2, que básicamente es que las amígdalas del cerebelo o alguna otra parte del cerebelo se hernia, o sea, intenta salir por el agujero occipital, y al hacerlo comprime los conductos del líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido cefalorraquídeo se acumula en el cerebro y como consecuencia produce hidrocefalia. Entonces la hidrocefalia en asociación a la malformación de Arnold-Chiari es la asociación, la complicación más común en los efectos de tubo neural de tipo abiertos. Y aquí vemos nuevamente, ¿no? La imagen de la placa neural desde una vista superior. Y bueno, cuando ocurre esto en el neuroporo craneal, se producirá la anencefalia. Cuando ocurre en el neuroporo caudal, se producirá la espina bífida oculta o cubierta o cerrada. Y de acuerdo a cada nivel se va a producir la lesión en el mismo nivel a nivel del niño. ¿Ok? En el mismo nivel. La presentación clínica, bueno, una gestante con factores de riesgo que puede ser un bajo nivel socioeconómico, una gestante que no ha recibido suplementación adecuada con ácido fólico, que ya de por sí tiene algún antecedente familiar de defecto de tubo neural, que cursa con anemia. La anemia es un factor muy importante, y sus síntomas, ¿no? Debilidad, fatiga, disnea. La diabetes gestacional también es una de las comorbilidades más importantes aquí. Se dice incluso que la glucosa en exceso para fines de cierre de tubo neural es teratogénica. ¿Ok? O una paciente con cuadros de epilepsia que reciba medicación también es algo muy importante aquí. ¿Ok? Eh, Ahora, en el niño, una vez que nace, ¿no? Lo primero es un bajo peso al nacer por un desarrollo inadecuado, y se van a afectar los esfínteres, principalmente la vejiga, debilidad neurológica general, de acuerdo al nivel de defecto, ¿no? Recordemos que la médula se asocia mucho con niveles, tanto sensitivos como motores, y de acuerdo al nivel de la lesión, toda la región hacia abajo se encuentra afectada. Afección cardiovascular también es muy común, se asocia mucho los efectos cardiovasculares con los efectos neurológicos. A largo plazo, deterioro cognitivo. No debemos olvidarnos de los mechones de pelo, ¿ok? De los mechones de pelo que son muy sugestivos de espina bífida cerrada. Y algunas anomalías asociadas que vamos a verlas en la siguiente lámina. ¿Qué anomalías se asocian a los defectos abiertos? Paladar hendido, criptorquidia, onfalocele, piebot, y la más común, que es la malformación de Arnold-Chiari con hidrocefalia, que ya le expliqué. Mientras que en los defectos de tubo neural cerrados, la presencia de un lipoma que se llama lipomielocele, ya les había comentado, ¿no? O lipomielo-meningocele, de acuerdo a cuál de las dos presentaciones se asocia. La presencia de una fístula entérica dorsal, ¿no? Es decir, hay una fístula entre los intestinos y la espalda, salida de heces por algún orificio de la espalda del niño. La presencia de ano imperforado,
y algunas anomalías cardíacas y renales también, así como a largo plazo la presencia de escoliosis. Ahora hay un defecto muy característico que es cuando hay presencia de encefalocele eh, asociado a polidactilia. Ok, esto es algo raro, pero muy característico de esta asociación. ¿Cómo evaluar a estos pacientes? Bueno, lo primero es la ecografía que se genera como un cribado y puede realizarse cuando todavía el feto está dentro del útero materno. Esto permite localizar el tamaño y la localización del defecto de tubo neural. Sin embargo, como desventaja tiene que es operador dependiente, requiere una amplia experiencia de quien realiza esta ecografía y que depende mucho de la edad gestacional también. Cuando la ecografía no da hallazgos totalmente ciertos, ¿no? Resultados dudosos, podemos optar por la resonancia magnética. Sin embargo, la logística para esto es bastante complicada y no está muy disponible, pero sí es muy precisa. ¿Ok? A pesar de eso, hay algunos estudios que han reportado que el hecho de hacerle una resonancia magnética a un feto eh, puede generar por sí misma un defecto de tubo neural. O sea, puede ser que el niño no lo tenga al momento del desarrollar la resonancia magnética, pero este conjunto de ondas electromagnéticas de alguna manera podrían alterar la migración de estos neuroblastos y generar un defecto de tubo neural, ¿no? Aunque la evidencia es incierta, y los muy pocos estudios, que son dos que hablan sobre esto, tienen una metodología muy sesgada, pero hay que tenerlo en consideración. ¿Ok? Luego, la alfa-fetoproteína en niveles altos son características de defecto de tubo neural. También ensayos genéticos y cromosómicos, ¿no? Lo más habitual en nuestro país es hacer un cariotipo, bueno, aunque no es tan común, pero en países donde la tecnología es mucho más avanzada, hay microensayos de tipo cromosómicos que permiten identificar genes, ¿no? Y bueno, también en esos países, pero que es algo extraordinario en nosotros, no se hace aquí, el dosaje de ácido fólico en sangre materna también, ¿no? Es una medida de evaluación también. Como medidas de prevención, los antipiréticos, se ha demostrado que los estados de hipertermia en las gestantes pueden inducir defectos de tubo neural. El control de la diabetes gestacional es muy importante. Como les había dicho, la glucosa en sí misma tiene un carácter teratogénico sobre el sistema nervioso. La asesoría prenatal, pero lo más importante es la suplementación de ácido fólico. ¿Ok? La suplementación de ácido fólico. Y aquí hay que tener cuidado en aplicar la dosis correcta y la forma correcta. ¿Ok? Eh, bueno, para empezar vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que nos dice el MINSA y lo que nos dice la evidencia más actual a nivel internacional. Ok, primero, la guía MINSA nos habla de 0,4 miligramos por día, que es equivalente a 400 microgramos al día. ¿No? Es una dosis correcta, pero puede ser elevada incluso hasta 0,8. ¿Ok? Hasta 0,8 miligramos por día no hay problema. Lo que nos dicen las guías del ministerio es desde 3 meses antes de la gestación, ¿no? O sea, esto eh, debería la gestante o la persona que desea gestar debería recibir toda una asesoría antes de que se embarace y desde 3 meses antes de cuando está planeando embarazarse recibir ácido fólico. Bueno, esto en la realidad casi no se da, o es muy difícil de que se dé. Pero ¿qué nos dicen las guías internacionales? Nos dicen incluso que debe ser desde 5 a 6 meses antes de la gestación. ¿Por qué? Porque recién a las 20 semanas de suplementación con ácido fólico se alcanzan y se ha demostrado que se alcanzan recién niveles plasmáticos, concentración de ácido fólico adecuada para prevenir defectos de tubo neural. ¿Ok? Ojo que esta suplementación se da desde antes de la gestación y que continúa durante toda la gestación. ¿Ok? Continúa durante toda la gestación. Ahora, pero si la paciente ya tuvo un hijo antes con algún defecto de tubo neural
o algún antecedente familiar de un niño con defecto de tubo neural, la dosis se multiplica 10 veces y ahora son 4 miligramos por día, ¿ok? Que debe recibir desde un mes antes de gestar y durante los 3 primeros meses, ¿ok? Pero aquí hay algo importante. Así, pongámonos en este caso, ¿no? Un caso ideal de una madre que desee gestar y ya ha tenido antes un niño con defecto de tubo neural. Entonces, vamos a hacer una línea de tiempo para que no nos perdamos mucho. Este es el momento de la gestación. Entonces, desde 5 a 6 meses antes debería recibir su dosis de 0,4. Faltando un mes para que se proponga concebir, esta dosis se sube 10 veces a 4 miligramos, ¿ok? Y se mantiene durante los primeros 3 meses. Y luego de la gestación se debe continuar con la dosis habitual de 0,4 miligramos hasta culminar la gestación. Así es como debería ser, ¿no? Esto es lo ideal. La realidad es que no es así en nuestro país, ¿no? Pero debería ser de esta manera. El tratamiento, una vez que ya ocurrió esto, que ya no pudimos prevenirlo, hay dos opciones. La cirugía fetal, o sea, operar a este bebé cuando todavía está dentro del vientre de la madre, que la primera cirugía fetal realizada en nuestro país para defectos de tubo neural se dio en 2017. A nivel mundial, obviamente, mucho antes, ¿no? Y la otra es la cirugía postnatal, o sea, esperas que nazca y una vez que nace lo operas. Esto debería realizarse dentro de las 72 primeras horas de vida, ¿ok? Para que tenga resultados exitosos. Aunque si comparamos cirugía fetal con cirugía postnatal, de hecho, quien tiene muchas mayores ventajas es la cirugía fetal. ¿Por qué? Porque previene la hidrocefalia, previene la herniación del cerebelo, la malformación de Arnold-Chiari, permite una mejor deambulación, una mejor función cognitiva y una mejor función vesical. ¿Ok? Si ya no se logró hacer la cirugía fetal, bueno, nos queda la cirugía postnatal que no tiene muy buenos resultados. Y si no se logró hacer en las primeras 72 horas de vida y ya el paciente genera complicaciones como hidrocefalia, una medida paliativa podría ser la derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Pero básicamente solamente es para manejar la hidrocefalia, no busca corregir estos defectos. ¿Qué nos dice la evidencia acerca del manejo de estos bebés también? Que debemos extremar las medidas de asepsia, que debemos darle antibióticos profilácticos de amplio espectro, ya que si el defecto está abierto, pues no, todo el líquido cefalorraquídeo, el mismo tejido neural está expuesto a los gérmenes externos y es muy frecuente el desarrollo de meningitis o de encefalitis en estos pacientes. Y bueno, cubrir con apósitos estériles empapados en solución salina. Es otra recomendación importante. ¿Qué complicaciones puede tener? Bueno, la meningitis que ya les había explicado. A largo plazo, a pesar que el defecto no está a nivel del cerebro, se ha encontrado, se ha demostrado discapacidad cognitiva. ¿Ok? Y esto lo que dicen las investigaciones o postulan es que se debe a la pérdida de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y dejan abierta la posibilidad de mecanismos por los cuales el líquido cefalorraquídeo en sí mismo tenga una función, una intervención en la maduración neurológica, ¿no? Algo muy interesante. También la cirugía fetal, como se opera a un bebé dentro del útero por laparoscopios básicamente, tiene riesgo de parto prematuro y de rotura placentaria también, ¿no? ¿Qué factores de buen pronóstico tenemos? El primero, la cirugía fetal es el tratamiento que mejores resultados ha tenido, y el diagnóstico e intervención temprana, y sobre todo la prevención, ¿no? Que es lo más importante en este caso. Y factores de mal pronóstico, bueno, lesiones de mayor extensión, ¿no? Lesiones a un nivel más alto, ¿no? Habrá mucha diferencia entre una lesión a nivel sacro y una lesión a nivel cervical, por ejemplo, a pesar que son raras.
¿no? Entonces, estos son factores de mal pronóstico, también cuando el segmento afectado es mucho más grande y sobre todo cuando hay otra anomalía congénita asociada, la morbimortalidad empeora muchísimo. Y bueno, de esta manera he tratado de resumir los aspectos más puntuales de todo este tema que es inmenso. Espero que haya sido de su agrado y si tienen una pregunta, con todo el gusto del mundo la puedo contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony, por tu ponencia. Ha sido muy precisa y sobre todo nos hemos llevado conocimientos muy importantes. Chicos, si tienen alguna pregunta al respecto, podrían escribirla en el chat. Y como ya lo mencionó, la barra está respondiendo. Por aquí veo dos preguntitas que aún han ido escribiéndolo en base a la ponencia. Bueno, la palabra clave o keyword este es defectos del tubo neural y su equivalente en inglés, pues, ¿no? Es la palabra clave y el término mesh que se ha utilizado para esta ponencia. Y ahora por ahí veo una pregunta de Nancy Alvarado, dice, el inicio del cierre de tubo neural, ¿de qué manera dijiste que se daba? Se inicia, el cierre se inicia a nivel cervical, a nivel del tubo, pero en la región cervical. Y progresa tanto hacia la porción craneal como hacia la porción caudal, ¿no? Sin embargo, es mucho más antes el cierre craneal y mucho más después el cierre caudal, ¿no? Con 3 días de diferencia, pero a ese nivel que estamos hablando de semanas y días es una diferencia significativa. Ha escrito una persona con respecto a qué tipo de DTN son operables dentro de las 72 horas de recién nacido. Principalmente el mielomeningocele y el meningocele como tal, ¿no? De los dos, por obvias razones, cuando sea un mielomeningocele, tiene peor pronóstico porque la médula está comprometida. Y cuando solamente sea un meningocele como hay meninges, el pronóstico es mucho mejor. Pero básicamente esas dos. Las mielosquisis o las anencefalias usualmente no son operables y el tiempo de expectativa de vida es muy, muy pequeño. Gracias. Alonso Atencia menciona cuáles son las complicaciones que se pueden dar a la hora del parto. Por parte de la madre, son las generales a cualquier otro parto que haya con algún factor de riesgo, básicamente, ¿no? O sea, no hay mayores implicancias para la madre, para efectos de la madre. Eh, en los casos como por ejemplo en población peruana en los cuales, y se ven, ¿no? Muchas veces pacientes que llegan a atenderse sin ningún control prenatal, por ejemplo, muchas veces tenemos estas sorpresas, ¿no? Nos encontramos con este tipo de pacientes. Y bueno, el pronóstico es sombrío, pues. A la hora del parto, para el feto, durante el momento del parto exclusivamente, son todas las complicaciones que pueda tener un feto con algún trastorno del desarrollo en general y un bajo peso al nacer, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, en los casos de anencefalia en específico, como hay alteraciones a nivel cerebral y de la deglución, entonces lo que encontramos es un polidramnios, ¿no? Con todas las complicaciones que pueda tener. Sí, le voy a mostrar en pantalla la palabra clave para que no tengan mayores inconvenientes con eso. Aquí está.
Respecto a la derivación ventrículo-peritoneal, sí, solamente, o sea, básicamente lo que se hace es hacer una cirugía a nivel cerebral, introducir un tubo en el ventrículo y el otro extremo del tubo conectarlo dentro del abdomen a la cavidad peritoneal. Entonces el exceso de líquido cefalorraquídeo, que es en este caso es un exceso por falta de drenaje, se va drenando y en el peritoneo de alguna manera se reabsorbe. Solamente es para disminuir la presión que genera el líquido cefalorraquídeo a nivel intracraneal. Eso sobre la glucosa es muy interesante. Eh, A ver, en las revisiones que he podido leer, menciona que tiene cierta relación con la presencia de un aumento de los factores de complemento, principalmente de C4 y C5, y que los límites de glucosa por los cuales encima empiezan a considerarse factores teratogénicos varían en algunos estudios entre 180 miligramos por decilitro y 200 miligramos por decilitro. Un consenso aún no hay, son vías que están en exploración y los artículos que podemos encontrar son básicamente teorías e hipótesis, ¿no? Pero es algo muy, muy interesante ese tema. Con lo que respecta Sí, a las... Sí, dime. sí, a los chicos, es de seleccionar la palabra, solo tienen que aprenderse el nombre, no es escribir, así que no hay problema con ello. Respecto a las diapositivas, las he compartido con la organizadora. Mediante ella, no sé si mediante algún link o algo se los puede compartir. No sé si se está grabando, creo que sí se está grabando la ponencia, así que pueden repetirla y, y ver las veces que quieran. Sí, lo vamos a subir al canal de YouTube cuando termine el ciclo de ponencias, así que no se preocupen, chicos. Creo que ya no hay más preguntas. Más bien, muchas gracias por tu tiempo y por responderlas. Gracias a ustedes por esperar hasta el final. Y bueno, el posteo va a ser enviado por el grupo de WhatsApp. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y encantado, encantado por la invitación. Cuídense, un abrazo. Aquí va Hasta luego. una Sí, preguntita, sí, veo por ahí. claro, normal. Disculpa, no sé si entendí bien. ¿La glucosa y la carbamazepina eran neuroteratogénicos? Sí, y no son los únicos. Por ejemplo, tenemos que la vitamina A en exceso también es teratogénica. Así que hay que tener mucho cuidado con gestantes que consuman algún suplemento de vitamina A. Está contraindicado. O también con gestantes, por ejemplo, que estén en tratamiento para acné con isotretinoína, por ejemplo, que es un medicamento que se usa para el acné, que es un derivado de la vitamina A. Entonces, eso está totalmente contraindicado en la gestación. Para fines neurológicos, el sistema neurológico, los medicamentos que son más teratogénicos son esos que he mencionado, pero no son los únicos, ¿no? Tenemos fenitoína, carbamazepina, ácido valproico y en general, para fines prácticos, consideren que todo medicamento antiepiléptico es teratogénico. Manéjenlo así cuando se enfrenten a un paciente. Para otros sistemas cardiovascular, digestivo, muscular, hay que considerar que hay muchos otros fármacos que son teratogénicos y que están contraindicados en el embarazo, ¿no? Por ejemplo, los más comunes tenemos, por ejemplo, los IECAS, ¿no? Litio, por ejemplo, también está contraindicado, hay algunos antibióticos dentro de todo. Dice NA también. ¿Con NA a qué te refieres? Disculpa, Ana. NA es ninguna de las anteriores en las preguntas.
pero no sé si se refieren a la exposición. Ah, están ya hablando sobre el post-test, creo. Bueno, chicos, entonces, muchas gracias. Cuídense. Un abrazo.